tarde es que vamos a acabar con ese estudio. Estoy animado de este estudio, hermano. Estamos hablando sobre la Trinidad y es algo que estaremos estudiando hoy y acabando en esta tarde. Tomen sus Biblias. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Si se acuerdan, usamos el libro de Primera de Juan, pero empezaremos en Génesis, capítulo 1 y luego iremos a el libro de Primera de Juan. En lo que lo buscan, hermanos, nomás voy a poner algo en nuestra computadora, algo está mal. Voy a checar algo, hermanos, o voy a salirme de la cámara rápidamente y ahorita regreso. Pero estamos en Génesis capítulo 1. Perdón, hermanos, mi micrófono no estaba agarrando bien, pero parece que ya todo fue arreglado. Vamos a ver aquí en Génesis, capítulo 1. Vean conmigo versículo 26. Génesis, capítulo 1, veremos versículo 26, estudiando sobre la Trinidad. Miren lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oramos, hermanos, y entramos en nuestro mensaje esta tarde. Dios Padre Santo, y gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por cada individuo que ha llegado en esta noche. Te pido, mi Dios, que tú bendigas este servicio. Te pido, Padre Santo, por favor, que tú guíes a través de este estudio, que sea de bendición, mi Dios, a cada persona que está aquí y viendo a través de la internet. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Viendo aquí, hermanos, de nuevo este versículo, recordamos, estamos hablando de la Trinidad y lo que significa la Trinidad para el creyente, ¿verdad? Hablamos esta mañana sobre Dios es tres y a la misma vez es uno. Y Dios habla muy explícitamente sobre la diferencia y a la misma vez las cosas que son similares en ese pensamiento. Ahora, vayan conmigo a Juan 4. Capítulo 4, perdón. Juan, capítulo 4, Génesis 1:26, por supuesto, nos dice que estamos hechos en nuestra imagen, hablando Dios, ¿verdad? Estamos hechos en su imagen, en la imagen de la Trinidad. Nuestro cuerpo está hecho en tres partes, como hablamos esta mañana, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, aquí en Juan capítulo 4 vamos a ver otra referencia a la Trinidad. Vean conmigo versículo 24. Dice esto. Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en ¿qué? Verdad, es necesario que adoren. Aquí vemos, hermanos, que Dios es un espíritu. ¿Okay? Por supuesto, hablando del Espíritu Santo. También muchos dicen que Dios el Padre no tiene, digamos, una forma como la de nosotros, que Él también es un espíritu que no necesariamente tiene un cuerpo físico. Okay? Yo no puedo comprobar eso, pero al estudiar, hermanos, la Biblia parece indicar que Dios el Padre sí es un espíritu, pero no voy a decirle 100% que está correcto eso. ¿Okay? Pero leyendo aquí, hermanos, vemos que por supuesto está referenciando que Dios sí es un espíritu. Y no nomás eso, dice los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Leemos la palabra de Dios, hermanos, que dice Cristo en Juan 14. Vayan conmigo a Juan 14. Juan 14, un versículo bien conocido, bien popular, hermanos. Miren esto, Juan 14, cuando lleguen ahí digan amén. Miren lo que dice, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la ¿qué? Verdad y la vida. Regresando a Juan capítulo 4, miren lo que dice, en espíritu y en ¿qué, hermanos? En verdad. Es necesario que adoren. Ahí vemos, hermanos, una vez más, una referencia a la Trinidad. Es increíble, hermanos, cómo Dios pone la Trinidad por toda la Biblia en tantos diferentes lugares para que usted y yo podamos notar que verdaderamente hay una Trinidad. Vayan conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, más regresen unas cuantas páginas hacia atrás. Juan capítulo 1, veremos versículo 14. Juan 1, veremos versículo 14. Dice, y aquel verbo, ¿quién era el verbo? El verbo, por supuesto, es Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne o humano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del ¿quién? Lleno de gracia y de verdad. Viendo allí, hermanos, por supuesto, vemos que la palabra o el verbo se convirtió en carne, por supuesto, hablando de la humanidad de Cristo. ¿Okay? Y luego dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Una vez más, enseñándonos la conexión entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Por supuesto, si estudiamos la vida de Cristo Jesús, recordamos cuando fue bautizado, la palabra de Dios dice que bajó el Espíritu Santo como, que es una paloma, sobre él, descendió sobre él, ¿verdad? Y luego Dios el Padre habló, dijo, este es mi Hijo, estoy bien feliz con él, básicamente, escúchenlo a él, ¿okay? Que tengo gran placer, escúchenlo a él. Vemos ahí, hermanos, otra vez la Trinidad en esta historia. Okay. Vayan conmigo a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Unos cuantos versículos más y entramos a los diferentes ministerios que tiene cada parte de la Trinidad. Isaías 7, hermanos, vean conmigo versículo 14. 7:14 dice esto: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué, hermanos? Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando Cristo nació, fue Dios hecho en la carne que vino a habitar dentro de este mundo, alrededor de nosotros. ¿Okay? De nuevo, no puedes negar que Cristo es el Señor. No puedes negar que Cristo es Dios, porque vez tras vez la Biblia nos da indicaciones que sí lo es. Vayan conmigo ahora a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses, Nuevo Testamento, Colosenses. Vean conmigo aquí capítulo 2. Cuando lleguen allí, digan amén. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a ver aquí unos cuantos versículos. ¿Ya llegamos, hermanos? Amén. Vean conmigo Colosenses capítulo 2, vamos a ver versículos 2 y 9. 2 y 9. Versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de ¿quién? Dios el Padre. ¿Y de quién? Cristo. Vemos eso, hermanos, aquí la Biblia está juntando de nuevo Dios el Padre y Cristo. Ahora vean versículo 9 conmigo, miren lo que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De nuevo hablando de Dios, hermanos, constituyendo, explicando a nosotros que Cristo sí es Dios. Okay. Les estoy dando todo esto, hermanos, para que entiendan una realidad y una verdad. Okay. Estoy comprobando, hermanos, que Cristo sí es Dios. Estoy enseñándoles bíblicamente que a través de todas las escrituras, en muchos lugares, es comprobado, esta verdad. Vayan conmigo para atrás a capítulo 1. Capítulo 1. Mismo libro, Colosenses, capítulo 1. Vean conmigo versículos 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda ¿qué? Plenitud. Apenas vimos en capítulo 2, hermanos, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de lo que es Dios. Aquí de nuevo estamos viendo que a través de Cristo todo fue creado, hermanos. Recordamos, Dios habló al principio para crear, ¿ok? Él es el primogénito de entre los muertos, el único que resucitó bajo su propio poder es Cristo. Y por supuesto, Cristo es, hermanos, Él es Dios. Ahora, regresen conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1.
¿Todos estamos bien en temperatura, hermanos, acá adentro? Yo tengo calor. Déjenme quitarme este saco. Hebreos capítulo 1, hermanos. Vamos a ver aquí unos cuantos versículos aquí. Hebreos capítulo 1. Vean conmigo versículo 3. Cuando lleguen ahí, digan amén. Miren lo que dice. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la ¿qué? Majestad en las alturas. Hermanos, tenemos que entender esto. Cristo está sentado en su trono, en la majestad, en los cielos. Entiendan esto, que su trono no es nada diferente que el trono de Dios. Dense cuenta, no dice que está sentado en el corte de afuera del templo donde habita Dios. No dice que está sentado en otro lugar en donde no está Dios. Dice en donde Dios está, ahí está ¿quién? Ahí está Cristo. Entendemos esto, hermanos. Cristo no tiene un lugar menos que lo de Dios. ¿Por qué? Es la misma persona. Vayan conmigo a Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, en sus Biblias. Juan, capítulo 10, hermanos, vean conmigo versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30, si su Biblia es como la mía, tendrán las palabras de Cristo en rojo, ¿verdad? Aquí pueden ver, es Cristo hablando. Miren lo que dice. Versículo 30, dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. De la boca de Cristo. Vayan conmigo ahora a capítulo 14. Capítulo 14. Vamos a ver aquí 3 versículos. ¿Okay? Versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al... ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Dense cuenta, creo que muchos de nosotros cristianos estamos como Felipe, ¿verdad? Conocemos a Cristo, conocemos al Espíritu Santo, decimos Dios, Espíritu Santo, Jesucristo, muéstranos a Dios. Y Él dice que no entiendes, yo soy Dios. Las cosas que yo he hecho por ti, la manera en que yo trabajo en tu vida, esas son las obras de Dios y las estás menospreciando si crees que nunca me has visto. Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, llegamos al fin de hablar de Dios es una Trinidad. Tenemos que entender esto, hermanos. Cada parte de la Trinidad tiene un trabajo específico, un trabajo diferente. Dios el Padre no tiene el mismo ministerio que Dios el Hijo. Y Dios el Hijo no tiene el mismo ministerio que el Espíritu Santo. Y es algo que vamos a ver ahorita, unos cuantos ejemplos de cómo están usando su ministerio hoy en día. Vayan conmigo a Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Mateo 26. Vean conmigo. Versículo 39. Cuando lleguen allí, digan amén. Miren versículo 39 conmigo, hermanos. Miren lo que dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como ¿quién? Esto es interesante. Dices, pastor, tú dijiste que Jesucristo es Dios. ¿Por qué le está pidiendo permiso a Dios el Padre si son la misma persona? ¿Verdad? Sería como yo ir a un vidrio, ¿verdad? Un espejo, verme a mí mismo y decir, ¿me dejas ir? ¿Me das permiso de ir a hacer lo que quiero hacer? Y dices, ¿cómo es que que Cristo está haciendo eso? ¿Qué es el propósito? Recordamos esto, hermanos. Sí, Cristo era 100% Dios en este momento, pero también era 100% ¿qué? Humano. ¿Okay? Y este es el lado humano de Cristo hablando.
Yo no sé de ustedes, hermanos, pero si yo sabía que iban a venir a arrestarme, me iban a atormentar y luego me iban a colgar, hermanos, desnudo de una cruz para matarme, tuviera un poco de miedo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo creo, hermanos, que mi corazón estuviera latiendo un poco más rápido, probablemente empezaría a sudar un poquito, los nervios estarían muy altos, la ansiedad, hermanos, estuviera comiéndome por adentro, esperando para cuando esos soldados llegaran. ¿Okay? Y Cristo sabe esto, Cristo lo está sintiendo. Con eso dicho, hermanos, está diciendo, Padre, si hay otra manera que podemos hacer lo que tengo que hacer, déjame saber si lo hay. Pero si no hay otra manera, Padre, si eso es lo que tú quieres que yo haga, lo hago. Interesante, hermanos, vemos que Cristo le está pidiendo permiso a Dios el Padre, hablando con Él, conversando, tratando de que se entiendan el uno con el otro. Interesante. Vayan conmigo al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 14. Juan 14. Juan 14, hermanos, vemos un versículo aquí. Cuando lleguen allí, digan amén. Versículo 28, miren lo que dice. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Cómo puede ser Dios el Padre mayor que Cristo? ¿Qué significa eso? Un ejemplo, ¿ok? Es esto. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son la misma persona, ¿okay? Pero son tres diferentes. Tienen sus mismos ministerios. En el ministerio de Dios el Padre, Cristo está bajo de Dios el Padre. ¿Okay? El Espíritu Santo está bajo de Dios el Padre. Pero en los ministerios de Cristo, Dios el Padre está bajo de su liderazgo. Un ejemplo en esto, ¿ok? Pastor Gerbitz es mi jefe. ¿Okay? Él es el que me dice lo que hacer, él es el que paga los biles aquí. ¿Okay? Él es el número 1 en esta iglesia. Pero cuando Pastor Gerbitz viene al departamento hispano, ¿okay? Yo estoy sobre él. Este es mi ministerio. ¿Okay? El que va a decir qué va a pasar aquí, verdaderamente soy yo. Y cuando él viene aquí, él me pregunta a mí lo que yo quiero hacer con este departamento. Ahora, si él quisiera, él pudiera decirme, hey, quiero que hagas esto. Pero 99.9% del tiempo, él me dice, tú haz lo que tú crees que es lo correcto. Todas las diferentes cosas que hemos tenido en el departamento hispano, las actividades, comidas, avivamientos, todo eso, yo nunca he pedido permiso. Siempre me lo ha dado. ¿Por qué? Porque en este ministerio yo estoy arriba, yo soy el que va a ser el líder aquí. Pero si yo me voy al departamento de inglés y él está allí, yo estoy bajo su liderazgo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí entendemos eso? Es lo que estamos viendo aquí. Hay cosas, hermanos, que Dios el Padre sabe, ¿okay? Que Dios el Hijo, ¿okay? No sabía como un humano. La Biblia dice que cuando estaban hablando del rapto, ¿qué dijo Cristo? Es un día que solamente ¿quién? Dios el Padre sabe. Ahora entendemos, estaba limitado en su conocimiento, ¿ok? Pero tenemos que entender, es diferente el ministerio que ellos tienen. Vayan conmigo a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Vamos a ver versículo 32. Lleguen ahí, digan amén. Podemos seguir adelante. Miren lo que dice versículo 32. Capítulo 13. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Por supuesto, es hablando, hermanos, vean versículo 31 lo que dice. Otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Está hablando, hermanos, por supuesto, del reino de Dios. El árbol, hermanos, se hizo grande, que podemos tomar esto como el cielo, como Dios mismo, y nosotros llegamos, hermanos, a estar vivos dentro de Él. ¿Okay? Ese es el ministerio de Dios el Padre. ¿Okay? Dios el Padre, puedes verlo así, Él es el que nos cuida. ¿Okay? Él es la ley, Él es justicia, Él es, hermanos, verdaderamente, mejor manera de explicarlo es, Él es la ley. ¿Okay? Él es la justicia, la santidad de Dios, la pureza de Dios. Yo creo que es Dios el Padre. Cuando te metes en problemas, con pecados, con cosas que no debemos de hacer, el que nos va a corregir es Dios el Padre. ¿Okay? Ahora el que va a interceder por de nuestro punto, el que va a abogar por nosotros es Jesucristo, el mediador. Gracias por eso. Pero yo creo que Dios el Padre es el que va a dar a la disciplina. ¿Okay? Y eso es su ministerio de Él. Como todo buen padre, hermanos, que quiere lo mejor para su hijo, Él va a dirigir, corregir, hermanos, proteger lo que es de Él. ¿Okay? Recordamos, hermanos, cuando Dios nos llama la atención, no es porque quiere nomás corregirnos y quitarnos todo lo divertido, hermanos, es porque quiere asegurarse que vamos a hacer lo correcto. Eso es algo que yo he aprendido en la escuela. He tenido varios estudiantes, alumnos, que me han dicho, ustedes los maestros nunca nos dejan hacer nada divertido. No nos dejan hablar, no nos dejan hacer esto o lo otro. Y es lo que no entienden, hermanos, es cuando los paramos de hablar y los corregimos, es para que escuchen el video y entiendan. Hace como 2 años tenía yo una clase y se acabó el video, hermanos, que estaban viendo, se acabó la lección y me dijeron, maestro, no sabemos cómo hacer este proyecto. Y yo les dije, este proyecto está hecho en el video, como que no saben, la maestra debe de ir por todo el video explicando cómo hacer a la lección. Me dijeron, no, ella no hizo eso. Solo lo que yo hice, hermanos, es al fin del día. Tomé ese video, lo puse de nuevo, dijo, ok, nos vamos a sentar aquí y vamos a escuchar este video. Díganme todas sus preguntas y escribí las preguntas. Y empecé el video de nuevo, hermanos, llegué a la parte donde estaba el proyecto y empezamos a escucharlo. Y cada vez que la maestra, hermanos, contestaba una de sus preguntas, yo le ponía pausa y le decía, ok, fulano de tal, esa es tu pregunta. Seguíamos adelante. Otra pregunta contestada, lo paraba y decía, fulana de tal, es tu pregunta. Acabamos con el video, hermanos, y les dije, tienen que entender algo. Cuando yo les llamo la atención, les digo, no hablen, pongan atención, o que no estén mirando a otros lados. Es por esta razón aquí. Porque llegará un punto en que tienes que saber estas diferentes cosas, entender este material, y no lo vas a entender ni saber cómo hacer porque fallaste en poner atención. Cuando Dios, hermanos, nos llama la atención, no es para que nos sentamos mal. Nos está llamando la atención, hermanos, porque Él sabe mejor. Y ese es su ministerio, ese es su trabajo. Vayan conmigo a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Vean conmigo versículo 69. Lucas 22, versículo 69. Esto es lo que dice. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder ¿de quién? De nuevo, hermanos, vemos aquí un ministerio que tiene Cristo. ¿Okay? Cristo se sienta al lado de Dios, hermanos, intercediendo por nosotros. Usualmente cuando un rey o alguien que estaba en poder política en los tiempos antiguos, a su mano derecha era puedes decir, su invitado de honor, una persona muy cercana a él, un advisor que él tenía en muy alta estima, y lo tenía al lado de él para siempre tenerlo cercano a él. Que eso entendemos que cuando Cristo dice voy a estar sentado a la diestra de Dios es porque Él es literalmente el que va a interceder por cada pecador que viene ante a Dios mismo. Él tiene que estar ahí, hermanos, sentado cerca para poder hablar con Dios en esos momentos. Y gracias a Dios por eso. Yo no quisiera, hermanos, entrar a la presencia de Dios sabiendo qué tan vil pecador soy y no teniendo alguien que abogue por mí. Llegando en mi propio poder, hermanos, no es algo que yo creo que hiciera bastante.
llegando antes de Dios a todo lleno de pecado, no me agrada mucho. ¿Okay? Prefiero llegar cuando Cristo ya ha intercedido por mí y ahora entiendo que Él es el que va a estar ayudándome enfrente de Dios. Ahora veamos a ver unos cuantos versículos más, hermanos, y acabamos aquí. Vayan conmigo a Romanos. Romanos 22. Romanos 22. Vamos a ver dos versículos aquí. Apocalipsis 22. Mi culpa. Apocalipsis 22, leí el versículo equivocado, perdón. Apocalipsis 22. Cuando lleguen ahí digan amén. Apocalipsis 22. Veremos versículos 1 y 2. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. Esto es lo que dice. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del ¿quién? Dense cuenta, hermanos, este trono es uno y el mismo. Es el trono de Dios y del Cordero. ¿Okay? Eso es el mismo trono. En medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Okay? So aquí vemos, hermanos, muy específicamente, muy claramente, la Biblia dejándonos saber que el trono de Dios es el mismo. Dices, pastor, ¿por qué es tan importante ese punto allí? Y es esto. En el Viejo Testamento, hermanos, ese trono era un trono de juicio. ¿Okay? Vemos cómo Dios literalmente acababa con razas enteras. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Saulo? Quiero que entres a esa ciudad y mates a todos, a Saúl, que mates a todos. Hijos, hijas, mamás, bebés, todos. Mata a todos, no dejes a nadie atrás, a los de Agag. ¿Okay? Y entendemos, Saúl no lo hizo. Pero es un ejemplo de cómo Dios, hermanos, traía su juicio. ¿Se acuerdan en el libro de Jonás? Lo que le dijo, quiero que vayas a Nínive y que les digas que se arrepienten, porque si no se arrepienten, voy a acabar con toda su ciudad y con toda la gente que hay ahí adentro. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra, hermanos? Cuando Lot salió de ahí con su familia, los que le hicieron caso, todos los demás de esa ciudad murieron. Okay, no hubo un grupo, hermanos, que se salvó, no hubo una gente que no sufrieron, hermanos, todos fallecieron, todos murieron. Okay? So, ese trono, hermanos, el trono de Dios en el Viejo Testamento era un trono de juicio. Ahora dices, ¿qué es la diferencia hoy en día? Okay? Ahora es el trono de Dios y del Cordero. Okay? ¿Qué es la diferencia? Ahora tenemos la misericordia de Dios saliendo del trono también. Hace unos cuantos meses tuvimos una lección sobre la ira de Dios y la ira del Cordero. ¿Okay? Más hay una diferencia en eso. La ira de Dios es una ira que no tiene misericordia. ¿Okay? Esa es la ira que va en contra del pecado. Dios no tiene misericordia para el pecado. ¿Okay? Pero la ira del Cordero, hermanos, es la ira que vemos a través de escrituras, usualmente en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, la mayoría del tiempo, que es una ira, hermanos, que sí está trayendo, hermanos, el juicio que Dios ha prometido, pero hay aún misericordia dentro de ella, en la esencia de que después del rapto va a venir los juicios de Dios, hermanos, pero aún en esos juicios hay la oportunidad para que gente sea salva. ¿Okay? Eso es misericordia que el Cordero está dando. Este trono que estamos viendo aquí, hermanos, el trono de Dios y del Cordero es diferente que el trono del Viejo Testamento. Y eso debe de darnos, hermanos, tremenda felicidad. ¿Okay? Porque yo no quisiera venir ante el trono de juicio. Yo quiero venir ante el trono de gracia y misericordia. Amén. Seguimos adelante. Isaías 45. Isaías 45. Regresando al Viejo Testamento, Isaías 45. 2 versículos más y acabamos. Isaías 45, hermanos, versículos 22 y 23. Isaías 45, 22 y 23 dice esto. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en que justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Okay?
Esto es Dios el Padre hablando, diciendo, mira, vengan a mí, yo soy la salvación, yo soy el que les da justicia. Si vienen a mí van a recibir un juez que es justo. Y no nomás eso, entiendan esto, que al fin de tiempo todos se van a hincar frente de mí, porque yo soy Dios y no hay nadie más, no hay otro Dios aparte de yo, aparte de el Dios que estamos leyendo aquí. Por último, hermanos, vayan conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y aquí es donde vamos a acabar en esto aquí. Filipenses capítulo 2, vean conmigo versículo 5. Llegan ahí, digan amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. So aquí vemos Cristo igual a Dios. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo, hecho semejante a los... Eso vemos, dejó esa parte de su deidad. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿quién? También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él el nombre de... se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? Dense cuenta, hermanos, apenas leímos en Isaías que toda rodilla va a hincarse frente a Dios, ¿verdad? Todos van a jurar que Él es Dios. Y aquí en Filipenses estamos leyendo que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, bajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. En esencia, hermanos, confirmando que Cristo mismo es Dios. Dices, pastor, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que debemos de aprender de esta historia, de esta enseñanza? Y es esto. La Trinidad, hermanos, es algo tremendo y difícil de entender, y yo lo entiendo. Lo estudiamos el día de hoy y estoy seguro que todos aquí aún tenemos preguntas. Yo tengo preguntas de varias diferentes cosas que yo no tengo respuestas porque la Biblia no me las da. Eso no significa que la Trinidad es algo falso. La Trinidad, hermanos, es muy verdadera, 100%. Y lo que yo quiero que entendamos es esto, hermanos, que nos aferremos a esta realidad, que la Trinidad de Dios, hermanos, nos muestra a nosotros en nuestros propios cuerpos que Dios es de verdad, que Dios es verdadero. Nomás vete a ti mismo, puedes ver a tu cuerpo y decir Dios es verdadero. ¿Por qué? Somos tres partes nosotros. Dios aún en nosotros, en nuestros cuerpos, pone confirmación, hermanos, evidencia de que Él es real. Se me hace tan difícil, hermanos, que tanta gente niegan a Dios, cuando a través de toda su creación nos pone cosas que pueden comprobar esto. Con este estudio, hermanos, que hemos hecho, espero que te haya ayudado a hacer más fuerte tu fe. A entender, hermanos, que la Trinidad, hermanos, es verdadera, que Dios lo ha hecho al propósito y que la Trinidad es para nuestro beneficio. En estos puntos. Vean esto y acabamos con esto. Jesucristo es nuestra misericordia. Él es el que intercede por nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el mediador entre el hombre y Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestra ayuda. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestra conciencia. Él es el que nos ayuda a aprender de la palabra de Dios. Él nos guía en toda verdad. Él es el que nos ayuda, hermanos, es como la dirección, ¿verdad? Nuestro GPS espiritual para poder llegar al destino que Dios tiene para usted y para mí. Dios el Padre es nuestra protección. ¿Quién es más fuerte que Dios?
viendo a Dios el Padre, hermanos, su justicia, su pureza, las fuerzas que Él tiene, hermanos, no hay nadie que puede contender con Dios. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es como esa Trinidad, entendemos sobre ellos, está disponible para usted y para mí, a poder usar y tener esos beneficios de esta Trinidad en nuestras vidas, si solamente la usamos. La decisión es de usted. La Trinidad, hermanos, es para usted y es para mí. Pero tenemos que hacer la decisión, hermanos, propia, de usarla como debe de usarse, entendiendo qué es la Trinidad, qué son sus ministerios y cómo puede beneficiar al creyente. Vamos a orar, hermanos, cerramos el servicio y tenemos cualquier pregunta, puedo contestárselas después de que cerremos nuestro servicio. Oramos y somos despedidos. Dios Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, por este estudio. Te doy gracias por tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, por cada individuo que tomó de su tiempo para estar aquí. Mi Dios, es una bendición y un privilegio enseñar tu palabra. En esta tarde, mi Dios, te pido que esta lección se grabe en nuestros corazones, que entendamos que la Trinidad es algo increíble, que es algo que es trae tanto beneficio a nuestras vidas. Y mi Dios, es algo que no usamos en su totalidad. Qué mal uso, Padre, de la herramienta que tú nos has dado. Y mi Dios, en esta tarde te pido que nos ayudes, Padre, a usar, mi Dios, las cosas que tú nos has dado de manera correcta. Por favor, Padre, guíanos. Cuídanos, Padre, en esta noche. A mis hermanos que están aquí, los que no están aquí, Padre, por favor, cuídalos, guíalos. A mí también, mi Dios. Danos una tremenda semana. Cuídanos, Padre, y tráenos con regreso con bien al siguiente servicio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Unos cuantos anuncios nomás, hermanos. Recordamos, la siguiente semana tenemos nuestra comida. Después del servicio de la mañana, hablen con mi esposa también si quieren apuntarse para otras cosas. Esto ya sé que varias personas ya se han apuntado para traer diferentes comidas. Entonces, si van a traer algo, hermanos, pueden hablar con mi esposa para apuntarse. También recordamos, hermanos, la siguiente semana nuestro servicio de la mañana y reiniciamos de nuevo nuestro estudio del libro de Génesis. Gracias por estar aquí, hermanos. Estamos despedidos. Gracias.